Hoy día vamos a ver, Dios mediante, la Trinidad en la salvación. En la salvación de todo creyente actúa el Padre, actúa el Hijo y actúa el Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo, es un tema que no vamos a agotar muy amplio, pero vamos a ver algunas cosas muy importantes en cuanto a este tema. Segunda de Corintios, en el último capítulo de Segunda de Corintios, versículo 14. El versículo 14 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el Hijo y la gracia. El amor de Dios. Aquí tenemos el Padre actuando en la salvación. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, aquí comienza enfatizando, como estamos hablando de la obra del Señor Jesucristo, en primer lugar dice la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es lo más normal para Dios. O sea, para Dios la gracia es algo como el pan nuestro de cada día. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado por gracia, sin esperar nada a cambio, porque el que se da sin que nadie merezca nada, Él nos da la gracia. Por ejemplo, en el Sermón del Monte se dice del Señor Jesucristo que mi Padre que está en los cielos, dice, hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él es bondadoso, Él es un Dios que da dádivas. Por eso que la Biblia dice que toda dádiva, todo don perfecto, todo viene de lo alto, viene de nuestro Dios Padre. Todo, absolutamente todo. El Padre se vuelca sobre el Hijo y le entrega todo al Hijo. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, excepto, por supuesto, la paternidad. Porque no puede haber un padre de un padre. Él es el Padre del Hijo. Y viceversa, el Padre tiene todo lo que tiene el Hijo, menos la filiación, porque él es hijo de otros padres. Pero Dios vuelca todo sobre su Hijo. Entonces, ¿qué significa esto? Que los tres tienen gracia, pero Jesucristo toma la gracia del Padre y la entrega. Así que la gracia es algo que nadie merece. Por ejemplo, nosotros, el aire, qué rico el aire, y se lo tomó, no, está medio ahogado así, y salen al aire así, debería ser el Señor. Gracias porque tú me regalas. ¿Qué es lo que hice yo para que tú me regalas este cuerpo, estos ojos, estas manos? ¿Qué hice yo para que tú me diste la vida? Y vamos a llegar a la conclusión que Él nos dio de gracia. Ahora nosotros estamos hablando de la salvación. Todos ustedes saben, bueno, menos la mayoría, que existen muchas religiones en el mundo. Y todas las religiones del mundo son en contra del Evangelio. Porque el Evangelio de Dios es por gracia. La Biblia dice, por gracia soy salvo. Una buena definición de gracia es que yo recibo lo que yo no merezco. ¿Hay alguno acá que merezca ser salvo? Ni uno. ¿Y habrá alguno en Quillota que merezca ser salvo? En La Tetera, en Boco, nadie. ¿Y habrá alguien en Chile que merezca ser salvo? ¿Y en el mundo hay al menos una persona que merezca ser salvo? No. Entonces, como todas las cosas que Dios da, Dios nos da la salvación por gracia. No como las religiones. Las religiones tienen su estatuto para ser salvos. Bueno, la religión que conocemos todos, que es la religión que más hay en Chile, es el catolicismo,
Yo para ser salvo tengo que ser bautizado, chiquitito, después tengo que hacer la primera comunión, después tengo que hacer la confirmación, creo que es lo mismo. Tengo que confesarle mis pecados al Padrecito. Bueno, hasta el final está la... Pero no solamente eso. Ellos dicen, Dios murió por tus pecados, pero tú te tienes que portar bien. Entonces, ¿qué quedamos? ¿No me porto bien o creo en Dios? Bueno, la religión dice que hay que portarse bien, hay que, cuando los hijos trabajan, tienen que darle toda la plata al papá y a la mamá, etcétera. Todo bueno. Bueno, eso no es gracia. La salvación, entonces, uno de los principios básicos es que la salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora bien, Jesucristo vino ofreciendo, como dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. ¿Qué significa eso? La gracia salvadora. ¿Cómo se salva una persona? Por gracia. Y los seres humanos dicen, ¡qué ofensa! Cuando yo puedo hacer algo para salvarme, puedo ir a la iglesia, yo leo la Biblia, no le hago mal a nadie, etc. Nos creemos Santa Teresita de los Santos y Santo Tomás de Aquino. Pero Dios no acepta ninguna obra. Como ya mencionamos, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo cuando se iba a suicidar, cuando creía que estaba todo perdido para él. Él dijo, no lo haga. Entonces él clama desesperado, le dice al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, mira, pórtate bien. No, perdón, me equivoqué. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los que crean, y tu casa también. Y ese día se convirtió él, se convirtió su esposa, se convirtieron sus hijos porque todos creyeron sin hacer nada. Eso es gracia. La Biblia dice en el capítulo 1 de Juan, nos dice claramente que la ley, por medio de Moisés, fue dada. ¿Qué es lo que es la ley? La ley dice, bueno, mire, el que quiere salvarse, haga todo lo que dice la ley y ya está salvo. Nadie puede cumplir la ley. El que no cumple un solo momentito de la ley se hace responsable de toda la ley. Entonces dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero dice que la gracia del Señor Jesucristo y la verdad vinieron con Jesucristo, por medio de él. Entonces, el trabajo esencial que hace el Hijo para la salvación es que nos viene a ofrecer esa gracia que es la costumbre de Dios. Él hizo a los ángeles por gracia. Él nos hizo a nosotros por gracia. Y todo lo que existe, nosotros deberíamos ser eruditos en la gracia. Y lo que menos sabe el hombre es la gracia. Y todos tratan de salvarse por sus obras. Tratan de salvarse, no, que voy a la iglesia, que leo la Biblia. Y nada sirve. Solamente Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Y para que se manifieste la gracia de Cristo, yo tengo que creer en Jesucristo. Pero la creencia que Dios nos pide, que no sea la creencia que tienen los demonios. ¿Cómo creen los demonios? Bueno, los demonios creen, dice Santiago, capítulo 2, creen y tiemblan. ¿Y por qué los demonios tiemblan? ¿Por qué tienen susto? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Bueno, porque no han doblegado su voluntad a Cristo. Ni lo quieren hacer. Ellos no tienen ninguna intención de obedecer a Jesucristo. La fe verdadera
tiene arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es imposible sin la cruz. Si yo digo que estoy arrepentido y le digo, Señor, perdona, yo conozco mucha gente que no son salvos. Y me dicen, yo le pido perdón a Dios todos los días. Yo le digo, todos los días le está diciendo a Dios que sea injusto. Que tú hiciste una cosa mala y que te dé la pasada. Dios no le da la pasada a nadie. La Biblia dice que no tendrá por inocente al malvado. Y el infierno fue hecho para todos los pecadores no arrepentidos. Ahora, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Cuando uno le dice, Dios, estoy de acuerdo contigo. Yo no te vengo a pedir que me des la pasada. Porque el que la hace la paga. Yo te vengo a pedir que tú me perdones. Porque Jesucristo pagó el precio de mi pecado. Esa es fe de la buena. No te pido, Señor, ese perdoncito que te pido todos los días. No. Yo te quiero pedir hoy día, de una vez para siempre, voluntariamente, conscientemente, obedientemente. Yo te entrego, Señor, mi corazón. Y yo te pido perdón porque yo creo que Cristo llevó mis pecados en la cruz del Madero. En ese mismo momento, una sola oración. ¿Y qué es lo que hace el religioso, el inconverso? Todos los días pidiéndole perdón a Dios. Es como que si alguien mata a alguien y va al juez y se pone a llorar, señor juez, yo no lo quería hacer y me pasó esto y me pasó esto y cuando era chiquito me pasó esto. Por favor, perdone. Entonces el juez le dice, te perdono, ya, ándate y no sigáis matando a nadie. ¿Eso sería justo? En absoluto. ¿Y quién le devuelve el esposo a la viuda? ¿Y quién le devuelve el padre a sus hijos? El que mató tiene que pagar su pecado. ¿Y quién paga tu pecado cuando tú le pides perdón a Diosito todos los días? Nadie. Entonces tú, con buena intención, pides perdón porque tu conciencia te molesta, pero Dios no te perdona. Porque Dios no dará por inocente al malvado. A menos que tú creas que Cristo murió por ti. Ahí la cosa cambia. Porque ahí alguien pagó. Yo le doy gracias a Dios que me perdonó eternamente. Yo le doy gracias a Dios que nunca más se va a acordar de mis pecados y transgresiones. Yo le doy gracias a Dios porque me perdonó completamente. Porque Él pagó. Entonces no hay deuda. Yo le doy gracias a Dios porque Dios sigue siendo justo, sigue siendo santo, sigue siendo perfecto, porque Él puede perdonar castigando la inmundicia, la pecaminosidad de nuestros pecados. ¿Ves que la cosa es diferente? Y todo eso es por gracia. Entonces aquí dice, la gracia del Señor Jesucristo. Él trajo la gracia del Padre para salvación, para que nadie quiera salvarse por cumplir la ley. Muchas personas erradamente dicen, bueno, ahora me convertí, ahora voy a cumplir los 7 mandamientos, los 10 mandamientos. Bueno, qué bueno que los cumplan. La ley no está para cumplirla porque nadie la cumple. Tú nunca la vas a cumplir. La ley está para que tú te des cuenta que estás pecando. Dice que pecado es transgresión de la ley. Tú codiciaste, pecaste. Tú dijiste una mentira, pecaste. Porque la ley te dice que pecaste. Pero la ley, dice la Biblia, que es como un maestro que nos lleva a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano verdadero cuando peca? ¿Qué hace el cristiano cuando desobedece a veces? Inmediatamente va a Jesucristo y dice, Señor Jesucristo, ya tú me perdonaste todos mis pecados. Qué tremendo dolor, qué angustia cuando Dios el Padre te desamparó y cargó todos mis pecados sobre ti. ¿Cómo voy a seguir pecando si no estoy tan arrepentido de haber hecho esto, aquello? Entonces inmediatamente a uno le pasa lo mismo que cuando se convirtió.
nosotros vamos a la cruz. La Biblia dice que el cristiano dice que si nosotros decimos que tenemos pecado y hacemos a Dios mentirosos, si decimos que no tenemos pecado y la verdad no está en nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros los cristianos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y aquí viene la cruz nuevamente. Y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. De la manera que nosotros nos convertimos cuando fuimos a la cruz con un verdadero arrepentimiento, en ese momento nosotros somos salvos. Por lo tanto, estarán de acuerdo conmigo que no hay arrepentimiento sin cruz. No hay arrepentimiento sin que Él pague. Y nadie se atreve a ofender a Dios todos los días pidiéndole perdón. Si tú le vas a pedir perdón un día a Dios, dice, Padre Santo, te pido perdón por la sangre de Cristo. Porque Cristo murió y resucitó por mí. Porque yo soy salvo eternamente. Por la gracia tuya. Yo no he hecho nada. Ahora, si tú quieres saber si te convertiste de verdad o tienes la fe del demonio, es muy fácil saberlo. ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Le obedeces a Dios? ¿O tú estás siguiendo tus propios intereses y el mundo y la cosa del mundo es más importante que Jesucristo? Bueno, en ese caso no hay nada que hacer. Nos tocaron la campana, así que vamos al resumen ahí. Pero quedó bien claro lo que hace Jesús en la salvación. Nos trajo la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo dice, el amor de Dios. Hay tres cosas que Juan dice de Dios. Número uno, que Dios es espíritu. Ahí está hablando de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. En segundo lugar, dice Dios es luz. Ahí está hablando de la santidad y la justicia de Dios. Por eso que Él no da por inocente al malvado. A menos que Cristo pague por ti. Y en tercer lugar, y lo dice dos veces, Dios es amor. El Padre, bueno, hay un versículo muy famoso que dice que de tal manera, yo nunca me cansaré de decir ese versículo, ni de creerlo, de tal manera amó Dios al mundo, me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo a morir por mí. Ahora esto es condicional, no es para todo el mundo. Es para todo aquel que en Él cree, en la gracia de Jesucristo. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor más grande, Dios nos entregó a su Hijo. Él nos dijo, yo lo amo mucho. No, Él nos dio lo más precioso. Nos entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. El amor más grande. La perdición más grande para que no se pierda. Si tú no quieres obedecer a Dios, si tú y yo no queremos arrepentirnos, si tú y yo no queremos recibir a Cristo para que Él cambie mi vida y Él esté en el primer lugar de mi vida, entonces Dios no te va a salvar. Él no te va a salvar. El cambio viene como una consecuencia de ser salvo por gracia. La santificación viene como una consecuencia de que nosotros deseamos servir a Dios de corazón. Entonces, tenemos el amor de Dios. El Señor Jesucristo dice, permanecer en mí. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Ay, hermano, que yo no sé cuáles son los mandamientos del Señor. Pues apréndelo. Aprende tú. Hay muchos mandamientos. Ay, hermano, pero que yo no tengo tiempo para esto. Ah, pues entonces tú no quieres obedecer. Bueno, está bien. Mas a todo aquel que en Él cree, condición no se pierde, la perdición más grande, mas tenga vida eterna por gracia. Y bueno, lo último que vamos a decir aquí, la participación del Espíritu Santo, dice, y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. El Espíritu Santo es Dios, al igual que Dios Padre, que nos ama, al igual que Dios Hijo, que nos trae su gracia, el Dios Espíritu Santo
es el que trae la comunión. Todo ser humano ha roto su comunión. Cada vez que pecamos, rompemos la comunión con Él. El Espíritu Santo es el que mantiene la comunión, digamos, es el agente de la comunión en la misma, en las tres personas de la deidad. Además, la comunión del Espíritu Santo es para que Él trae a los seres humanos a la comunión con Dios. ¿Cómo? Bautizándonos el Espíritu Santo. Cuando yo me convierto, cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos une eternamente a Dios, a Jesucristo. Somos un espíritu con Cristo. Por eso la salvación no se puede perder. Porque la salvación no depende de las cosas buenas que tú haces, ni la pierdes por las cosas malas que tú haces. Cuando hacemos cosas malas, como verdaderos cristianos nos arrepentimos, corremos a Cristo y nos perdona. Siempre por gracia. Y siempre Dios nunca deja de amarnos. Y el Espíritu Santo nos lleva a la comunión con Él. Bueno, quiero dejarles una palabra de Dios en su corazón. Pero antes quiero dejarle un versículo, porque alguien me dirá, pero ¿cómo yo puedo tener comunión con Dios si soy pecador? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Quiero que redarguye. Me hace sentir mal por lo desobediente que soy. Me hace sentir mal porque digo que soy cristiano y nunca lo recibí. Me hace sentir mal porque le digo al Señor que venga a mi corazón, pero no quiero obedecerlo ni me quiero arrepentir. Me hace sentir mal por mi hipocresía. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. No para echarte en cara tus pecados, sino que para que tú y yo nos arrepintamos. Y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Para que haya un cambio en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo en la comunión con Dios. Para que yo sea diferente. Para que yo perdone como Cristo perdonó. Para que yo sea benigno como Cristo es benigno. Para que yo sea misericordioso como Cristo es misericordioso. Para que la vida de Cristo esté en mí y en ti. O si no, no pasa nada. Lo único que pasa es que leo la Biblia, no. Y que oro pidiendo perdón a Dios todos los días. Pero cuando tengas la convicción profunda que Jesucristo pagó por tus pecados, te va a tirar de rodillas ante Dios, Señor, ahora entiendo. La luz, ese es el Espíritu Santo que te da la luz. Y entonces tú le puedes decir a Dios temblando, con gozo, llorando, como tú quieras, pues perdóname por la sangre de Cristo. Ahora creo. Y va a comenzar un cambio. Y tu esposa te va a decir, ¿y qué te pasó? Y tus hijos te van a decir, oye, ha cambiado mi mamá y mi papá está diferente. ¿Qué le pasó? Yo conozco muchos que han llegado a la iglesia por el cambio que Dios hace. Porque Dios nos salva sin cambiar. Dios salva primero y después nos cambia. Entonces, el versículo aquí, bueno, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado por cuando no creemos en mí. El pecado más grande es despreciar el perdón. El pecado más grande es que ser perdonado sin obedecer a Dios. Eso es hipocresía. Eso es engaño del corazón. El pecado más grande es despreciar el amor de Cristo. Es despreciar al Padre con su amor infinito. Es despreciar la gracia de Jesucristo. Y es despreciar la comunión del Espíritu Santo. Él nos une a Dios y nos une a los hermanos. Satanás separa a los hermanos y nos separa de Dios. Entonces, el versículo que quiero dejarles, que no se lo olvide, se lo quiero dejar en su corazón, es bien fácil encontrarlo cuando quieran encontrarlo, es el último versículo de 2 de Corintios y dice así, es el verso 14. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Tiene la salvación por gracia? Qué bueno, por eso es que estás cambiando. Por eso es que cuando desobedeces a Dios, vas llorando y pedís perdón todos los días. Qué bueno. Tienes un cambio.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios. Nadie te ama como Dios. Él dio lo más precioso. ¿Qué tú das por Dios? A veces no tenemos ni tiempo para Dios, ni dinero para Dios, nada para Dios. Que están ocupados el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Que el Señor bendiga su palabra.